Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar sobre aplicaciones de secuenciación de nueva generación. En esta oportunidad contamos con la presencia de Santiago Revales. Santiago es analista bioinformático y desarrollador. Tiene 16 años de experiencia en informática y 5 en bioinformática. Es licenciado en Biología Molecular y Biotecnología con especialización en bioinformática y posee profundos conocimientos sobre procesamiento y análisis de datos de secuenciación de nueva generación. Ha estado involucrado en numerosos proyectos, tanto públicos como privados, incluyendo investigaciones en genómica, metagenómica y transcriptómica de humanos, plantas y bacterias. Fue analista bioinformático principal del Departamento de Bioinformática de la empresa Intear por 6 años, hasta septiembre de este año, momento en que se unió al Wellcome Trust Center for Human Genetics en la Universidad de Oxford, en calidad de bioinformático senior en Single Cell Genomics. Santiago nos va a estar ofreciendo una presentación de 40 a 45 minutos y al finalizar vamos a tener una sesión de unos 15 minutos en la que van a poder aprovechar para hacerle preguntas a Santiago. Pueden ir planteando estas preguntas a través del chat. Santiago, si te parece bien, te paso la palabra. Fantástico. ¿Me escuchan todos bien? Laura, ¿escuchas bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, arranco entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Revale y soy bioinformático. Mi objetivo hoy es hacerles notar que la bioinformática está ahí para todos y que todos podemos llegar a ser hasta cierto punto bioinformáticos. Solo tenemos que saber qué tipo de bioinformático queremos y o podemos llegar a ser. A mi parecer hay 4 tipos de bioinformáticos. 4 tipos de bioinformáticos. Están los bioinformáticos informáticos, que vienen de la ciencia dura y cuyo enfoque está en el desarrollo de nuevos algoritmos para resolver problemas complejos, como serían ensambladores, alineadores, clustering y ese tipo de cosas. Están los bioinformáticos bioinformáticos, que son quienes buscan las herramientas apropiadas para resolver problemas biológicos, ya que conocen la mecánica de las herramientas y el problema al cual las quieren aplicar, como por ejemplo, qué algoritmo utilizar si queremos ensamblar lecturas cortas o qué algoritmo para ensamblar lecturas largas. Después tenemos los bioinformáticos bioestadísticos, que son quienes buscan sacar conclusiones a partir de grandes volúmenes de datos, gracias a su fuerte en estadística, obviamente. Por ejemplo, están más asociados a proyectos de transcriptómica, como por ejemplo genes diferencialmente expresados y cosas por el estilo. Y tenemos, por último, los bioinformáticos biólogos, que son quienes buscan sacar conclusiones biológicas a partir de los resultados proporcionados por los anteriores bioinformáticos. Como por ejemplo, estudiar el impacto en una vía metabólica al alterar la función de una enzima. Cosa que quedaría en el extremo opuesto a lo que estaría haciendo el bioinformático informático. Esto nos muestra que existen distintos tipos de bioinformáticos y con muy distintas aptitudes. Muchas veces los equipos de trabajo suelen estar compuestos por investigadores provenientes de diferentes disciplinas, sin bioinformáticos propiamente dichos, o sea, que hayan estudiado esta carrera específicamente. Lo que nos lleva a que, si realmente tenemos el interés, todos podemos llegar a aprender o a aplicar la bioinformática en nuestro trabajo. A continuación voy a mencionar algunas de las tecnologías de secuenciación que andan dando vuelta hoy en día por el mercado. Esta lista no pretende ser exhaustiva, ni tampoco voy a hablar sobre cómo funcionan. Lo que me interesa que rescaten de estas diapos es la abundancia de tecnologías que hay dando vuelta hoy en día y cómo, según el volumen de información que producen, cambia el tipo del proyecto al cual van apuntados. Por ejemplo, un equipo como el Minisec, que pueden ver en el extremo izquierdo, cuyo output máximo es de 7.5 gigas, podría ser ideal para secuenciar en simultáneo unas pocas bacterias en un tiempo muy rápido. Mientras que en el otro extremo, el HiSeq 10 de Illumina va apuntado a secuenciar varios genomas humanos en simultáneo para estudios poblacionales. Hola. Hola, sí, se te escucha. Pero escucho ruido de fondo. Bueno, sigo hablando. Perdón. Otro dato interesante para que tengan en cuenta es el gran volumen de datos que podemos llegar a obtener con algunas de estas tecnologías.
vemos que con el HiSeq10 obtenemos un output de 1.8 terabases de datos en menos de 3 días y medio, mientras que con el PromethION se espera un output de unos 12 terapares de bases en nada más que 48 horas. Digo se espera porque esta tecnología todavía no está a la venta, sin embargo sí se está probando en muchos lugares. O sea, fíjense el volumen gigante de producción de datos que estamos hablando. Otra nota de color es la cuestión de las longitudes de las secuencias. Mientras que las tecnologías de segunda generación, como serían la de Illumina o Solid, o en este caso lo que ven como Ion PGM o Ion Proton, presentan una longitud máxima de 2 por 300 pares de bases, mientras que las tecnologías de tercera generación, como PacBio y Oxford Nanopore, presentan longitudes de 10.000 a 60.000 pares de bases aproximadamente. Obviamente con una menor calidad por ahora. Bueno, y por último quiero mencionar el caso especial del MinION, que es básicamente un secuenciador de bolsillo. Este equipo, que nos entra en la palma de la mano, pero literalmente, funciona enchufándolo al puerto USB de una computadora cualquiera, ya sea notebook o nuestra computadora de escritorio, y la gracia es que su portabilidad lo hace ideal, por ejemplo, para estudios de campo donde se requiere una rápida respuesta, o donde no haya acceso a tecnologías de secuenciación o a grandes laboratorios y cosas por el estilo. Un caso típico es, por ejemplo, el estudio de brotes epidemiológicos. Ahora, el mapa que estamos viendo ilustra la distribución aproximada y desactualizada de las tecnologías de secuenciación en el mundo. Digo desactualizada porque la página de la que obtuve esta info no está funcionando correctamente y esto que estamos viendo creo que debe tener un par de años. Pero bueno, fíjense lo que es el boom de estas tecnologías que arrancaron a principios del 2000, siendo Estados Unidos, Europa y China las regiones de mayor concentración de equipos en el mundo. Ahora, para el caso de Argentina, los valores están al día, me tomé el trabajo de actualizarlo y retoqué ahí el dibujito. Hoy podemos decir que Argentina cuenta ya con alrededor de 30 secuenciadores distribuidos en unas 25 instituciones. Así que prepárense porque esto no solo les va a abrir la puerta a muchos investigadores, sino que también va a darle trabajo a muchos bioinformáticos. Ahora, algunos conceptos a tener en cuenta, o sea, ¿a qué me refiero cuando digo, si ustedes me escuchan decir genómica? Producto de secuenciación a partir del ADN de un organismo, puede ser ADN total o la captura o amplificación de alguna región específica. Transcriptómica, producto de secuenciación a partir de ARN de una célula, tejido u organismo para una etapa de desarrollo específica o condición fisiológica. Y por último, metagenómica, estudio del material genético recuperado directamente de muestras ambientales. Menciono estas pocas cosas porque realmente no sé de qué background viene cada uno de ustedes, así que vale la pena por ahí recalcarlo. Bueno, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de proyectos que podemos llegar a llevar a cabo, en los que ustedes podrían llegar a estar involucrados, digamos, ¿no? Y ya que estamos, vamos a verlo a través de esta linda figurita que saqué de un paper, que ahí tienen la referencia si les interesa profundizar para saber un poco más al respecto. Bueno, arrancando por el recuadro de la izquierda, tenemos el caso más conocido, que sería el de crear el genoma de referencia de una especie. Ya que viene al caso, vale mencionar que esto puede hacerse incluso de especies extintas, como fue el caso del genoma del Neandertal, que seguro muchos de ustedes deben de haber escuchado. Siguiendo la línea, podríamos llegar a explorar la variación genética entre individuos de una misma especie, por ejemplo, la predisposición al cáncer de mama de la población de mujeres argentinas. Yendo más allá, podríamos llegar a estudiar las diferencias genéticas y epigenéticas entre las células de un único individuo, o también, por ejemplo, la composición de los distintos metagenomas que lo componen. Por último, sería la figura de abajo, podríamos llegar a estudiar los distintos procesos que ocurren dentro de las células, como por ejemplo, respecto al estado del genoma, podemos llegar a estudiar la metilación del ADN o sus sitios de unión a proteína. Respecto al ciclo de vida del ARN, podemos llegar a estudiar la transcripción, el splicing, la traducción, la degradación, etc. Por lo que vemos, la cantidad de proyectos que podemos llegar a encarar con alguna de las ómicas es terriblemente extensa. Más aún, si extrapolamos esto mismo a todo tipo de organismo conocido, ya sea virus, bacterias, plantas, humanos, etc. Bueno, ahora voy a mencionar algunos ejemplos de proyectos en los que me vi envuelto, digamos, más que nada cuando trabajaba en India.
El primero de los proyectos de los que les voy a hablar es de la caracterización molecular de un organismo genéticamente modificado. Toco este tema porque es algo que hoy está muy de moda. El proceso que involucra el desarrollo y la puesta en el mercado de un OGM es largo y costoso, y aún lo era más antes de la aparición de las nuevas tecnologías de secuenciación. Uno de los componentes principales para llegar a la comercialización del producto es la aprobación regulatoria. Esto involucra, entre otras cosas, la determinación de el número de sitios de inserción, o sea, cuántos eventos de inserción hubo, el número de copias de inserto o transgen por sitio de inserción, porque tranquilamente en un mismo sitio de inserción podrían haberse insertado 5, 6, 10 copias del inserto. La secuencia nucleotídica de cada inserto identificado, la secuencia nucleotídica del locus nativo de cada sitio de inserción, o sea, esto sería el genoma de referencia. ¿Cómo es la secuencia del genoma de referencia alrededor del sitio donde se insertó nuestro transgen? Los posibles rearreglos genéticos que se hayan podido producir en el sitio de inserción, porque a veces cuando se producen estos eventos se pueden perder algunas bases, rearreglar, etc. Y finalmente la confirmación de presencia o ausencia de secuencias no deseadas, como podría ser el backbone del vector. Nosotros de todo el vector que diseñamos solo queremos que se inserte una parte, el resto debería descartarse. Ahora, gracias a que la secuenciación nos permite determinar rápidamente esta información, esto la convierte en un componente crítico para la selección de uno o más eventos a estudiar durante el desarrollo del producto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando no contábamos con el componente molecular, si dos eventos de un cultivo rendían en forma similar y eran fenotípicamente iguales, se seguía adelante con ambos. Esto conlleva una inversión importante en tiempo, en dinero y en recursos. Ahora, gracias a la caracterización molecular, uno podría llegar a ver que uno de estos cultivos, por ejemplo, tal vez contenía varios sitios de inserción o rearreglos complicados, lo que lo hacía que no califiquen para su comercialización. De esa manera uno podría descartar ese evento y a tiempo y ahorrando dinero, tiempo, recursos, etc. Ahora, antes, la caracterización molecular se llevaba a cabo mediante estudios de Southern, que son costosos, presentan muchos desafíos técnicos, utilizan sondas radioactivas y demoran meses para llevarse a cabo. Gracias a Next Generation Sequencing o a esta nueva tecnología de secuenciadores y con la puesta a punto de la técnica bioinformática JSA, que viene de Junction Sequence Analysis, o sea, análisis de secuencia en los puntos de unión, ahora la caracterización molecular es un proceso mucho más simple y consistente, pudiendo aplicarse el mismo protocolo a todos los eventos por igual. Es altamente reproducible y disminuye significativamente los tiempos y recursos necesarios para completar el estudio. Sin embargo, entre los puntos débiles podríamos mencionar que es altamente dependiente de que exista un genoma de referencia y de existir, que su calidad sea buena, y del método de transformación o transfección utilizado. Sin embargo, con la disminución de los precios de secuenciación, creo que a esta altura, y si no es ahora, seguro que será en 1 o 2 años como mucho, el costo de esta técnica va a ser incluso menor, mucho menor, o igual al costo de lo que sería un Southern blot más un análisis de sangre. Bueno, respecto al proyecto que llevamos a cabo en INDEAR, este consistió en la caracterización de 4 eventos de transgénesis en genomas de soja, de 1 giga de tamaño cada uno. Bueno, 1 giga es el tamaño del genoma de soja, quise decir, tanto por Southern más Sanger como por Next Generation Sequencing. De esta manera esperábamos poder comparar los métodos y evaluar si el resultado final de este nuevo método era similar y o superior al de Southern. Bueno, la secuenciación de los 4 eventos demoró 10 días en un secuenciador HiSeq 1500. Obtuvimos un total de 3.700 millones de lecturas, sumando un total aproximado de 376 gigapares de bases. Esto nos dio una profundidad de secuenciación promedio de 90 por cada uno de los genomas. Luego, entre la aplicación del protocolo JSA a cada uno de los eventos y la interpretación de los resultados, demoramos unos 10 días adicionales. Y ya para este entonces pudimos obtener los sitios de inserción, el número de copias y la estructura de los insertos, llegando a reducir un proceso de meses en nada más que 20 días, desde el momento de secuenciación hasta la obtención de las conclusiones.
Y lo interesante de esto es que aumentar la cantidad de eventos a estudiar en paralelo no incrementaría en mucho el tiempo necesario para llevar a cabo su análisis. ¿Qué significa? Que si en vez de haber analizado 4 eventos, queríamos analizar 8 o 10, este tiempo no hubiese cambiado significativamente. Ahora, ¿cómo es la técnica de JSA? Es bastante sencilla. Consiste en identificar aquellas lecturas que mapean simultáneamente parte contra el inserto y parte contra el genoma de la planta. De esta manera estaríamos identificando sitios de unión o junction points o JPs, y por lo tanto un sitio de inserción debería estar caracterizado por 2 JPs. 2 sitios de inserción deberían estar caracterizados por 4 JPs y así sucesivamente. Ahora, para la estimación del número de copias, primero deberíamos identificar algunos genes de copia única y determinar su profundidad de secuenciación, la cual debería ser similar a la de los genes de inserto, si es que esperamos que este gen esté en una copia, digamos, ¿no? O contar con algún tipo de spiking que nos permita comparar esta profundidad. Asimismo, alineando las lecturas o las secuencias obtenidas contra el plasmid de transformación, estaríamos también testeando la presencia o ausencia de backbone como parte del material genético de la planta. Bueno, ahora voy a mencionar algunos ejemplos relacionados a la genómica en medicina de precisión. Vamos a empezar por hablar de los microbiomas. El microbioma es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal, o esto sería microbioma normal, de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos. Cada sitio de nuestro cuerpo cuenta con un microbioma normal asociado a esa región, como por ejemplo la boca, el intestino y los pliegues del cuerpo. Ya hay estudios que correlacionan la alteración del microbioma gastrointestinal con afecciones como la obesidad, diabetes, cáncer de colon, gastritis, y bueno, como verán, la lista es bastante larga. Para que se den una idea de la relación entre nuestro genoma y el metagenoma de nuestro cuerpo, nuestro genoma cuenta con 23.000 genes aproximadamente, mientras que nuestro metagenoma aporta por lo menos 1 millón de genes nuevos. Ahora, uno podría preguntarse si existe alguna relación entre las bacterias de su microbioma con las del microbioma de otras personas. O sea, ¿mi hermano tendrá mi mismo microbioma? ¿La persona que conocí cuando fui de viaje a Europa tendrá el mismo microbioma? ¿Serán todos distintos? ¿Serán parecidos? Otro de los proyectos en los que participé estando en INDEAR fue en el proyecto del microbioma humano argentino, cuyo objetivo fue el de establecer la primera base de datos de microbiomas de individuos sanos de población local. ¿Por qué? Porque en estos estudios se ha visto que los microbiomas cambiaban bastante según la población que se estaba investigando. Ahora, para este caso se tomaron 20 individuos sanos, 10 hombres y 10 mujeres. Por cada uno se tomaron muestras por triplicado de varios sitios: fosas nasales, cavidad bucofaringea fue, no sé, lengua, mucosa, amígdalas, etc. Piel, tracto intestinal y vagina. Ahora, para poder realizar un estudio poblacional, y esto lo comento porque nuevamente no sé el background de todos ustedes, para poder realizar un estudio poblacional de los microorganismos de un metagenoma, se trabaja secuenciando parte del gen 16S de ARN ribosomal. La peculiaridad de este gen es que está en todas las bacterias y presenta algunas regiones conservadas universalmente, lo que hace que sea posible diseñar primers para amplificarla. De esta manera, la especificidad de este gen en algunas regiones variables hace posible la identificación de las bacterias a un nivel taxonómico suficientemente informativo. Dicho esto, para nuestro experimento decidimos probar si había diferencia, entre otras cosas, también al amplificar la región D1-D3, o sea, la región variable D1-D3 de los genes 16S, respecto de la región D3-D5. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas variables, terminamos secuenciando unas 1140 muestras. Ahora, el análisis se llevó a cabo con una herramienta bioinformática de código abierto que se llama QIME. Significa Quantitative Insights into Microbial Ecology. Lo que ven en la figura es un esquema del protocolo tipo de QIME similar al que utilizamos en nuestro análisis. Ahora, tengan en cuenta que muchos de los pasos, como por ejemplo, les leo uno cualquiera, asignación taxonómica o alineamiento de secuencias, es una descripción genérica de lo que ocurre en ese paso.
Ahora, ¿con qué herramienta se llevó a cabo? Eso va a depender mucho del criterio nuestro. Y acá es un buen punto en el que el bioinformático debería destacarse. Bueno, lo que vemos en pantalla son dos gráficos de coordenadas principales donde se representan las distintas muestras. Fíjense que obviamente esto no suma 1140 porque en estos casos los triplicados los unificamos. Y además también esto es solo para el caso de los amplicones B1, B3. Bueno, y acá podemos ver las muestras coloreadas según el sitio muestrado. El gráfico de la derecha fue construido a partir de la métrica Unweighted Unifrac, que tiene en cuenta únicamente la identidad de los organismos que componen una muestra, lo que se conoce como Community Signature, o sea, quiénes están ahí. Mientras que el gráfico de la izquierda fue construido a partir de la métrica Weighted Unifrac, que tiene en cuenta también, o sea, además de quiénes están ahí, la proporción de cada uno de estos organismos en la muestra. Esto se conoce como Community Structure, o sea, en qué proporción están allí. Como pueden ver, en ambos casos la mayor parte de la variabilidad puede ser explicada por el sitio del que fue tomada la muestra. Fíjense cómo las muestras nasal, intestino y bucofaringea forman tres clústeres totalmente separados, lo que indica que tanto los organismos que componen los mencionados microbiomas como la proporción en que se encuentran son específicos de cada sitio. Asimismo, es interesante ver cómo todas las muestras asociadas a los sitios bucofaringeos, o sea, saliva, garganta, mucosa bucal y amígdalas, clusterizaron juntos, lo que implica en este caso que su composición es bastante similar. Bueno, dado que hablamos mucho de bacterias, creo que vale la pena hacer un paréntesis para mencionar qué pasaría si quisiésemos estudiar una bacteria en particular. Existen protocolos para poder ensamblar bacterias a partir de una muestra metagenómica secuenciada por Whole Genome Shotgun. O sea, no de amplicones 16S en este caso, sino de ADN total. Y por supuesto, también teniendo en cuenta qué profundidad de secuenciación le damos a una muestra en particular. Para el que nunca escuchó hablar del proceso de ensamblado, básicamente consiste en reconstruir un genoma a partir de fragmentos obtenidos de múltiples copias del genoma. Si miran la figura de la izquierda, en el punto A, podemos ver varias copias exactas del mismo genoma. En el punto B, cada uno de estos genomas fue fragmentado en forma aleatoria, obteniendo pedazos de distintos tamaños e inclusive hasta perdiendo información de algunas regiones en cada caso. Luego, en el punto C, se selecciona un subconjunto de estos fragmentos, que son los que se van a secuenciar, porque está claro que no podemos secuenciarlo todo, y procedemos a secuenciarlo. Ahora, teniendo en cuenta la superposición de cada uno de estos fragmentos entre sí, es como podemos llegar a reconstruir el genoma original. Y bueno, una vez que tenemos nuestro genoma secuenciado, procedemos identificando y catalogando los distintos genes que lo componen. O sea, es básicamente a lo que uno apunta, digamos, ¿no? A saber qué es lo que hace ese genoma en particular, esa bacteria, cuál puede ser su utilidad, etc. Una herramienta muy útil, versátil y lo más importante de todo, gratuita, para llevar esta última parte a cabo, es el servidor online Rust. Esta herramienta predice y anota los genes y además los cataloga en subsistemas, que esta es la parte más importante para mí o más interesante de esta herramienta, porque es una forma rápida y eficiente para poder navegar por la información gracias a que presenta esta info como múltiples niveles de categoría con nombres claros y precisos. Esto es lo que estamos viendo, fíjense a la derecha. Decir viewer es el nombre del Rust server, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que en este esquema de la derecha, si nosotros estuviésemos estudiando, por ejemplo, una bacteria que infecta al hombre, en ese caso seguramente estaríamos interesados en darle una primera mirada a aquellos genes que caen bajo la categoría virulencia, enfermedad y defensa. Bueno, ahora, siguiendo con esto, vamos a hablar, ya que hablamos de los microbiomas, vamos a pasar a hablar de los genomas. Bueno, este es un caso que trabajamos en INDEAR en conjunto con la gente de VIA. Y fue el de los tres primeros genomas secuenciados, genomas humanos secuenciados y completamente analizados en la Argentina. El objeto de estudio fueron tres hermanos que padecían una severa encefalopatía epiléptica. Como pueden ver del esquema familiar, nunca antes se habían registrado en la familia casos similares, y aún así, los tres hermanos nacieron con esta afección. Para llevar a cabo el análisis del proyecto, se secuenciaron los genomas completos de los tres hermanos
a una profundidad promedio de 38 por, obteniéndose cerca de 575 millones de lecturas de AREN por cada una de las muestras. Para analizar la información, utilizamos el protocolo desarrollado por la gente del Broad Institute mediante la herramienta GATK, significa Genome Analysis Toolkit, o sea, específicamente para analizar genomas, y siguiendo las mejores prácticas recomendadas por ellos. El resultado de esta primera etapa de análisis fue el de la obtención de un archivo de variantes, lo que probablemente hayan escuchado como BCF, por cada uno de los individuos, y la anotación de cada una de estas variantes, o sea, a qué gen corresponde, qué efecto produce la introducción de esa variante, ya sea pérdida de función, sinónima, ganancia de start, de stop, etc. Si ya se encuentra o no registrada esta variante en alguna base de datos, y por último, su frecuencia poblacional en distintas poblaciones. Teniendo entonces los conjuntos de variantes para cada individuo, comenzó entonces la odisea. Por individuo se obtuvieron más de 4 millones de variantes, de las cuales más de 3 millones estaban compartidas entre los 3 individuos. Y la odisea consistió en identificar cuál o cuáles de estas más de 3 millones de variantes sería responsable de causar la afección. Y esta es la parte más complicada de todas. Este es uno de los casos donde el perfil de bioinformático biólogo e incluso genetista podría destacarse. Los pasos a seguir para resolver este enigma fueron aplicar sucesivos filtros para reducir el volumen de información. Perdón, dame un segundo. Para reducir el volumen de información. Y estos fueron, primero, quedarnos con aquellas variantes que pasen los filtros de calidad de alta confianza. Esto es importante, básicamente se hace en cualquier tipo de proyecto en los que estemos involucrados. Luego, quedarnos con aquellas variantes que impacten en regiones codificantes. Y ya este primer cambio pasamos de 3 millones y pico, casi 4 millones de variantes, a 21.800. Luego, nos quedamos con aquellas variantes con alta probabilidad de afectar la función del gen, como por ejemplo, variantes de tipo de frame shift, nonsense, missense, stop gain y cosas por el estilo. Luego, nos quedamos con aquellas variantes que impacten sobre un conjunto de genes de importancia clínica asociada a nuestra afección. O sea, no me interesan las variantes de cualquiera de los genes que encontremos. Me interesan principalmente aquellas que tengan que ver con genes relacionados a la afección de este individuo, o de estos individuos. De manera que terminamos reduciendo el espectro de más de 3 millones a 545 variantes. Pero ahora, 545 sigue siendo un número muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos quedamos con aquellas variantes cuya frecuencia poblacional fuese menor al 1%. O sea, estas variantes son raras, porque si no, si estuviesen en un porcentaje mayor de la población, toda la población estaría enferma, digamos, ¿no? Bueno, y ahora sí, luego de aplicar este filtro llega un factor de decisión. Tenemos que evaluar los distintos caminos respecto a los modelos de herencia posibles que pueden llegar a explicar este fenotipo observado. Estos modelos podrían haber sido recesivo, en homocigosis o una heterocigosis compuesta en los cromosomas somáticos, podrían ser variantes ligadas al cromosoma X, o podría ser un modelo de variantes de nuevo de alto impacto. Ahora, luego de aplicar estos 3 filtros, pocas fueron las variantes que finalmente nos quedaron por analizar, las cuales fueron manualmente estudiadas una por una para determinar el posible impacto en el organismo. Acá ya les conté el final de la historia, digamos, ¿no? Bueno, y una vez identificada la variante, lo que se recomienda hacer, la o las variantes que hayan sido identificadas como más interesantes, lo que se recomienda es validarlas por sangre. Y en el mejor de los casos, tratar de demostrar experimentalmente la hipótesis de por qué la variante identificada produjo la afección que presentaban estas personas. Bueno, basta de ejemplos y ahora quisiera darles o plantearles algunas problemáticas y darles algunos consejos en general para que tengan en cuenta si van a estar trabajando en la bioinformática. Con la aparición de los secuenciadores de segunda generación, o sea, estos que comenzaron a producir grandes volúmenes de datos, en poco tiempo se inició la era de la digitalización de los genes. Los conductores que llevaron a esto fueron la medicina de precisión y la genómica ambiental.
La medicina de precisión surge gracias a la posibilidad de poder secuenciar los genomas humanos a bajo costo, lo que nos lleva al mundo en el que nuestro médico de cabecera nos va a mandar a secuenciar nuestro genoma como un estudio más de rutina, de manera tal de poder darnos un tratamiento acorde a nuestro organismo. Respecto a la genómica ambiental, viene a complicar las cosas de otra manera. Puesto que un metagenoma es el conjunto de genomas contenidos en una muestra ambiental, la cantidad de organismos que puede haber en una muestra específica depende de cuán biodiverso sea este ambiente. Por lo tanto, cuando uno secuencia una muestra de este tipo, lo que está obteniendo son pequeñas porciones aleatorias de algunos de los organismos que las componen. Pensemos en el caso que citamos antes, el de los genomas de soja. Dijimos que cada uno fue secuenciado con una cobertura de 90 por. Si tenemos en cuenta que el tamaño real del genoma de soja es de 1 giga, esto implica que de los 90 gigas que secuenciamos para la muestra, 89 gigas son redundantes, porque son 89 copias extra de ese genoma. Con lo cual, si en realidad ensamblamos estos 90 gigas, nos estaría quedando finalmente un genoma de 1 giga, o sea, 1 giga de información útil. En cambio, en una muestra metagenómica, salvo que secuenciemos con muchísima profundidad, ensamblar no va a disminuir nuestro tamaño. Ahora, pongamos entonces el ejemplo de secuenciar una muestra metagenómica, cualquiera, bastante biodiversa, en un secuenciador HiSeq10, que veíamos recién los números, donde 6.000 millones de lecturas es la cantidad de secuencias que podemos obtener con este equipo. Ahora, y como queremos darle nombre y apellido a cada uno de estos fragmentos, a cada uno de estos 6.000 millones de fragmentos, vamos a querer compararlo contra alguna base de datos, como por ejemplo la de Uniprot, que tiene unos 68 millones de genes aproximadamente hoy en día. Este proceso nos llevaría decenas de años para procesarlo en una computadora con un solo procesador. Meses usando computadoras con 1000 procesadores. Así que fíjense que el uso de grandes computadoras se vuelve una necesidad imperiosa. En 2 años, si tenemos en cuenta el ritmo al que vienen creciendo hasta ahora estas bases de datos, estaríamos esperando ver unos 250 millones de genes. Sí, nomás me atrevería a decir. Lo cual hace que ya el procesamiento sea algo que se escape de nuestras manos, sea imposible y hasta incluso inaccesible. Re difícil de pensar. Hace unos cuantos años salió este artículo que les menciono acá abajo, que si pueden descargarlo en un momento y leerlo, es muy cortito, creo que son 2 páginas, se llama Metagenómica versus la ley de Moore, que vale la pena leerlo. Moore fue presidente de la compañía Intel, esa la de los procesadores que aparecen en todas las computadoras, Powered by Intel. Este tipo vaticinó que la potencia de procesamiento se duplicaría cada 18 meses y que siempre iría un paso adelante de la velocidad a la que se producen los datos. Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías de secuenciación, este paradigma cambió. Como pueden ver en esta nueva figura, si bien el costo de procesamiento fue disminuyendo con los años, en la línea azul de la figura, el costo de secuenciación disminuyó muchísimo más rápido, fíjense en la línea roja, haciendo que la secuenciación de genomas humanos, entre otras cosas, aumente exponencialmente. Y para que vean un ejemplo de la disminución de estos costos de secuenciación, tenemos el primer genoma humano que se secuenció costó nada más y nada menos que 3.000 millones de dólares en 2003, o sea, 3 billones de dólares. Luego, en el 2007, se secuenció el de James Watson por 800.000 dólares. En 2009 se secuenció el de Stephen Quaid, que fue el fundador de Helicos, por 48.000 dólares. En 2010, Complete Genomics, una empresa que ahora pertenece al BGI, que lo compró, logró secuenciar genomas por 4.000 dólares. Y finalmente, hoy Illumina con el HiSeq10 logró un costo de 1.000 dólares por genoma. Obviamente el HiSeq10 no es que nosotros podemos mandar un genoma nada más y nos lo secuencien, sino que está pensado para secuenciar poblaciones. O sea, se secuencian de a montones de genomas al mismo tiempo. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información que estamos produciendo y el costo actual de secuenciación, la pregunta es, ¿me conviene guardarla o volver a secuenciar? Este gráfico nos muestra cómo fue cambiando con los años el costo de secuencia versus el costo de almacenaje de la misma.
La curva azul muestra la cantidad de megabytes que se pueden comprar con $1. Vemos cómo cada 14 meses este valor se va duplicando. La curva amarilla, en cambio, muestra la cantidad de bases que podemos secuenciar por $1 previo a la aparición de Next Generation Sequencing. Y vemos que su valor se duplicaba cada 19 meses. Sin embargo, con la aparición de estas nuevas tecnologías de secuenciación, estas dos curvas se volvieron a cruzar, cosa que no se pensó que pasaría. Y ahora vemos cómo el valor de la cantidad de bases que podemos secuenciar por $1 pasó a duplicarse cada 5 meses. Esto nos lleva a concluir que en un futuro no muy lejano va a ser más conveniente volver a secuenciar una muestra que mantenerlo almacenado por ahí en un disco rígido, en un cluster, en un storage, en donde sea. Bueno, dicho todo esto, se viene la gran interrogante, aunque tal vez no interrogante para muchos de ustedes, que seguro nunca lo plantearon y se lo van a plantear, que es, ¿qué nos conviene más? ¿Tener nuestro propio data center o procesar en la nube? Bueno, tener nuestro propio data center tiene algunas ventajas, como por ejemplo, privacidad. Sabemos que nuestra información está en nuestro equipo y nadie más que nosotros puede acceder ahí. Después, la disponibilidad. Sabemos que nuestro equipo está ahí y que podemos usarlo cuando queremos y no dependemos de nadie más. Luego está el tema de la independencia. No dependemos de nadie más para poder usar nuestro equipo. O sea, no dependemos tampoco de internet, no dependemos de nada. Luego está el tema del control. Tenemos control absoluto sobre nuestro equipo o sobre las personas que lo administran. Le podemos pedir al administrador, se puede instalar una herramienta, la otra, lo que sea. Pero ¿cuáles son las desventajas? Primero, costos. O sea, tenemos que poder conseguir un dinero inicial que es mucho para poder comprar estos equipos. Luego está el tema de los costos de mantenimiento. O sea, estos equipos consumen mucha electricidad, ya sea por el procesamiento como por los equipos de aire acondicionado que tienen que estar funcionando constantemente para mantener en baja temperatura a todos estos equipos. Luego está, ya sea una desventaja como una ventaja, habría que ponerlo en las dos columnas en realidad, el tema de la escalabilidad y la infraestructura. ¿Por qué lo pongo escalabilidad, ventaja y desventaja? Porque si la infraestructura está de nuestro lado, entonces podemos llegar a escalar nuestro data center tanto como queramos. Pero si la infraestructura nos limita, vamos a estar limitados también para crecer. ¿Qué significa esto? Si tenemos nuestro data center en una habitación de 2x2 y está completamente ocupado, bueno, difícilmente podamos agregar nuevos equipos a ese data center. Pero si tenemos nuestro data center en una habitación de 50 metros por 50 metros y ocupamos 2 metros cúbicos, y claramente vamos a poder seguir agregando equipos para poder seguir creciendo. Ahora, por otro lado está el procesamiento en la nube. Tengamos en cuenta que las desventajas de tener un data center propio son algunas ventajas de procesar en la nube. Otras ventajas adicionales podrían ser el tema de la competitividad, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Para las pequeñas o medianas empresas o pequeño o mediano investigador que no tiene un data center propio, que no tiene acceso a grandes equipos, al poder acceder a la nube puede llegar a acceder a equipos muy potentes para poder procesar sus proyectos. De esta manera pudiendo ser competitivo con aquella gran empresa que procesa el mismo tipo de proyectos pero localmente. Luego está el tema de la disponibilidad. Sí, también la disponibilidad, como dijimos antes, puede ser una pro como una contra. En este caso, disponibilidad porque como ventaja, porque accedemos a la web y la empresa está ahí, podemos subir nuestro proyecto, procesarlo cuando se nos cante la regalada gana. Pero también disponibilidad puede ser una desventaja si el día de mañana esta empresa cierra y nosotros teníamos planificado a fin de año correr nuestro proyecto en el Amazon Cloud, por ejemplo. Después, otra ventaja es el tema de pay as you use, o sea, pagar por el tiempo utilizado. La gracia de estos equipos es que en el momento en que queremos hacer algo, subimos nuestra muestra, subimos la máquina virtual con los programas a utilizar, corremos el análisis, si duró 25 minutos, terminó, pagamos por 25 minutos. No importa si utilizamos 500 GB de RAM, 10 GB de RAM, 50 cores o 10 cores. Obviamente pagamos el tiempo utilizado acorde al hardware utilizado. Si vamos a utilizar un equipo que tenga 500 GB de RAM, el precio base no va a ser el mismo que el de un equipo con 1 GB de RAM. Luego está el tema de la abstracción de la parte técnica. ¿Qué significa esto? No me interesa cómo es que funciona eso por detrás, cómo los tipos administran su data center, etcétera. Yo puedo fácilmente subir la información, subir mi máquina virtual con mis programas instalados y eso va a correr en la cantidad de cores y con la cantidad de memoria que yo le diga. ¿Cómo pasa atrás? No me interesa.
cosa de otro. Después está también como ventaja el acceso desde cualquier punto geográfico. O sea, el hecho de que esté en la nube, no importa si me fui de vacaciones a Estados Unidos, si estoy en Inglaterra o si estoy en Argentina, puedo acceder a mi proyecto y puedo procesar exactamente lo mismo en cualquier lugar del que esté. Bueno, otra ventaja es de fácil implementación, todo por interfaces gráficas generalmente, la mayoría de los sitios brindan soporte 24/7 y otra ventaja es que libera recursos internos. ¿Qué significa esto? Si tenemos un servidor en nuestra empresa y queríamos correr un proyecto que iba a mantener ocupado el servidor durante 3 meses, bueno, por ahí si ejecutamos nuestro proyecto en la nube dándole inclusive más recursos, podemos por un lado disminuir el tiempo de procesamiento de este proyecto y por el otro lado liberar nuestro data center para que otras personas puedan utilizarlo. Pero bueno, ¿cuál es la terrible desventaja que tiene el procesamiento en la nube? El tema del ancho de banda. Y no es menor. Fíjense el caso, por ejemplo, del HiSig-10, que producía 1.8 teras de información. Si quisiésemos subir esa información a la nube para analizarlo, no terminaríamos más. O sea, piensen en la experiencia que tienen ustedes de subir cosas a internet desde su casa. Obviamente, si están trabajando en alguna institución, una universidad, etcétera, las velocidades van a ser mayores, pero bueno, tampoco tanto como para subir 1 giga por segundo, digamos, ¿no? Así que bueno, es un buen punto a tener en cuenta. Ahora, una alternativa a utilizar ya sea la nube o a tener nuestro propio data center es buscar acceso a instituciones públicas. Hoy en día existen muchas instituciones a lo largo del mundo que ofrecen acceso gratuito al ámbito académico a sus supercomputadoras o centros de cómputo. OpenBridges, por ejemplo, es la propuesta del Pittsburgh Supercomputing Center. Cuenta con equipos de última tecnología, con recursos para mí nunca antes vistos, como por ejemplo, tiene 4 nodos con 12 terabytes de RAM, una locura, otros 42 con 3 terabytes, que llaman a los de 12 terabytes de gran cantidad de memoria, digamos. Para mí ya 3 teras es una brutalidad. Y después otros 800 con unos 128 GB de RAM. Los equipos de estos cuentan todos con procesadores Intel Xeon y hasta tienen equipos con procesadores de video, los GPU, si han escuchado mencionar, para otro tipo de cómputos. Fíjense que entre la lista también puse el data center de la UBA, donde por ahí podrían llegar a consultar también si ellos ofrecen en el ámbito académico acceso a sus equipos. Bueno, ahora, para cuando los análisis se ponen complejos, existe algo que se llaman pipeline frameworks. Empecemos por ¿qué es un pipeline? Un pipeline es una serie de pasos requeridos para transformar nuestra raw data en resultados útiles. Esperemos, ¿no? Obviamente. ¿Y qué es un framework? Es un entorno o ambiente de trabajo que integra componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Ahora, para simplistas o principiantes, podemos tener estos pipeline frameworks con interfaz gráfica. Cito el caso de Galaxy o Backspace, por ejemplo, para que después les den una mirada. Y para el caso de los geeks o usuarios avanzados, los que nos gusta la línea de comando, tenemos herramientas como Toil o Big Data Script. Quiero hacer particular hincapié en este caso en una ventaja de Backspace, que es, Backspace es la plataforma que presenta Illumina, que la ventaja que tiene es, primero tiene una cuenta básica gratuita que nos da 1 tera de almacenamiento en la nube y nos da una cantidad de créditos limitados para poder utilizar el procesamiento. No todas las herramientas que nos ofrecen online son gratuitas, pero muchas de ellas sí, con lo cual estos créditos solo se van a aplicar sobre aquellas aplicaciones que por ahí sean pagas. Pero bueno, la gran ventaja que tiene Backspace es que muchos institutos tienen sus secuenciadores conectados con Backspace y cuando secuenciamos podemos pedirles a muchos de estos lugares si no pueden subirnos directamente la información de nuestro proyecto a la nube, al Backspace. Por lo tanto, de esta manera lo único que hacen luego es compartirnos un usuario y contraseña y ya tenemos toda la información, ese por ahí tera, 500 gigas, no importa, 50 gigas, 20, 10, lo que sea de nuestro proyecto, subido en la nube y listo para que comencemos a analizarlo. Y no tenemos que descargarlo primero de la página de ellos, subirlos desde nuestra casa, desde nuestro laboratorio a la nube, etc. Así que es una gran ventaja. Ahora, en esta diapo podemos ver a la derecha cómo se ve más o menos un pipeline dibujado en Galaxy. Cuando digo dibujado no me refiero a que se dibuja manualmente, pero sí, todas estas cajitas que ustedes ven se arrastran con clics de mouse y se relacionan unas con otras con clics de mouse. Como por ejemplo, cada cajita puede ser representar a un proceso o un programa.
Por ejemplo, una cajita podría ser un alineador o un ensamblador, podría ser simplemente un paso de conversión de formato de secuencia de FASQ a FASTA, y cada una de estas cajitas tiene por un lado un input y por el otro lado un output. Y la idea es que simplemente arrastrando cajitas y relacionándolas podemos llegar a armar un protocolo de análisis y automatizar un proceso que queramos hacer. En esta imagen no se ve, pero la idea es que si ustedes cliquean en algunas de las cajitas, en algún lugar de la pantalla aparecen las opciones o parámetros asociados a cada una de estas herramientas. Y de esa manera no necesitamos correrlo únicamente con los parámetros básicos, sino que podemos retocar todos estos números para que se ajusten a lo que nosotros queremos. Mientras que a la izquierda podemos ver un pequeño script según cómo se programa con este framework Big Data Script para línea de comando. Fíjense que es como bastante intuitivo, muy probablemente si muchos de ustedes nunca programaron y leen esto seguramente van a interpretar qué es lo que quiere significar. Tienen palabras como task, o out, o wait, o process, etcétera, que son muy fácilmente identificables. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estos pipeline frameworks? Primero, que ahorran tiempo de desarrollo, ya sea que utilicemos el de la línea de comando como que utilicemos el de la interfaz gráfica, porque es muy fácil poder establecer la serie de pasos que queremos ejecutar. Luego proporcionan automatización y reproducibilidad. Automatización, porque una vez que armamos el pipeline, después simplemente le damos play y ya está. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada. Y si le volvemos a dar play, se va a volver a ejecutar. Si no le cambiamos los parámetros, la reproducibilidad va a ser absoluta, siempre y cuando obviamente no haya alguno de los programas que aporte alguna variabilidad aleatoria o cosas por el estilo que alteren el resultado final. Pero si eso no ocurre y mantenemos los parámetros, cada vez que le demos play vamos a poder obtener el mismo resultado. Luego tenemos legibilidad. Como vimos, por ejemplo el caso de Big Data Script tenía un vocabulario bastante controlado, mientras que Galaxy claramente es mucho más legible que el Big Data Script, por ejemplo, y es algo fácil de ver visualmente. Luego está el tema de compatibilidad entre plataformas. Galaxy es una aplicación que se puede hacer a través de un navegador web, con lo cual no importa si usamos Mac, Windows o Linux, vamos a poder acceder desde cualquiera de estas tres plataformas. Luego está el tema de la portabilidad. Por ejemplo, en el caso de Big Data Script, si ustedes programan un script, lo programan una vez y lo pueden ejecutar, ya sea en su computadora localmente, en un clúster con X cantidad de nodos, 100 nodos, 50 nodos, etcétera, o en la nube. El código es el mismo, lo único que cambia es un parámetro al principio en el que van a decir dónde quieren que se lo ejecute. Y por último, y muy importante para mí, es el tema de la coordinación de operaciones, o lo que yo llamo dependencias. Fíjense este esquemita que tenemos a la derecha. El primer paso consiste en, esto es un proyecto de secuenciación de un genoma, de varios genomas en realidad, o de un genoma por ahí en varias librerías, etcétera. La cuestión acá es la siguiente. Partimos de que tenemos varios archivos FASQ y cada uno de estos archivos queremos mapearlos contra el genoma de referencia. Y el siguiente paso sería unir todos los outputs en un único archivo de alineamiento. Entonces, fíjense que es muy fácilmente paralelizable el proceso de mapear un archivo de secuencias contra un genoma de referencia. Si tenemos 10 computadoras, podemos en cada computadora largar el mapeo de uno de esos archivos FASQ contra ese genoma de referencia. Pero ¿qué pasa? Las computadoras tienen tiempos de procesamiento distintos por la carga que puedan tener los equipos en ese momento, y los archivos de secuencias pueden tener secuencias más o menos complejas y pueden alinear contra regiones más o menos complejas de los genomas de referencia. Con lo cual, cada uno de estos pasos podría tardar una cantidad variable de tiempo. Sin embargo, a nosotros no nos interesaría pasar al siguiente punto hasta que no hubiesen terminado todos los pasos de alineamiento. Bueno, y estas herramientas de Pipeline Framework, una de las cosas que nos brindan es eso, la coordinación de las operaciones. Hasta que no terminaron todos los alineamientos, no pasamos a unir los resultados en un único bando. En conclusión, respecto al procesamiento, el consejo que les doy es, si pueden, cómprense una workstation. Una workstation es una computadora de escritorio, no hogareña, sino más que nada para trabajar,
que sea bien potente para su trabajo del día a día. Luego traten de buscar acceso en instituciones públicas, esto les va a ser muy útil si tienen grandes proyectos o si necesitan equipos muy potentes para trabajar. Tengan muy presente el tema de procesamiento en la nube para todo tipo de proyectos, porque recuerden que es muy escalable, pagan por el tiempo que utilizan, pero recuerden que la limitante es la conexión a Internet. Respecto al almacenamiento, consejo, archiven la raw data comprimida. La raw data comprimida es este archivo que acude secuencias de las lecturas que les devuelve el centro de secuenciación. Traten de guardarlo en algún lugar que sea seguro y como no van a necesitar accederlo en forma cotidiana, no sé, pónganlo en un disco externo y guárdenlo en un placar o déjenlo en Dropbox, en algún lugar que no moleste, pero tengan una copia de eso. Por ahí en un futuro les sea más barato resecuenciar, pero ojo porque eso no siempre va a ser una alternativa conveniente. Imagínense el caso de que estén trabajando secuenciando el transcriptoma de las glándulas del órgano reproductivo de una mosca drosófila y tuvieron que estudiar 1000 drosófilas. Obviamente repetir ese ensayo de extraer el transcriptoma de la glándula de cada una de estas 1000 drosófilas va a ser un dolor de cabeza, así que en esos casos claramente guarden la información por duplicado, triplicado, cuadruplicado, etc. Otro consejo es, guarden siempre los protocolos que utilizaron para analizar la información, los softwares que utilizaron, las bases de datos y, muy importante, las versiones. Versiones ya sea del protocolo, del software o de las bases de datos. Un consejo que les doy es, trabajen con máquinas virtuales. Las máquinas virtuales les permiten instalar virtualmente, por ejemplo, un sistema operativo y en este sistema operativo las bases de datos que les interesen, los softwares que les interesen, subir su información, procesarla, etcétera, sin dañar su propia computadora o el entorno del servidor en el que estamos trabajando. Y esto está bueno para la reproducibilidad a futuro. Y por último, guarden el resultado final y las conclusiones de sus proyectos. Después, bueno, esta es una referencia, Active Paper es una herramienta que les va a ayudar y muy interesante para este tipo de cosas. Y bueno, y no olviden tener en cuenta el tema de los Pipeline Frameworks. Ahora, quiero dejarles estos 3 extractos de buenas prácticas que vienen de 3 papers de los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. No voy a leerlas ni repasarlas, sino que les voy a hacer nada más que hincapié en algunas de ellas que aparecen repetidas entre las buenas prácticas de todos los años. Y son, por ejemplo, don't reinvent the wheel, o sea, no reinventen la rueda. Que dice en el próximo, someone has already done this, fine, o sea, alguien ya hizo esto, búscalo, y no te repitas a vos mismo ni a otros. Todo esto apunta a que antes de encarar algo, nos fijemos primero si ya está hecho. No me refiero a que no vayamos a secuenciar algo porque alguien por ello lo secuenció, sino que antes de ponernos a desarrollar nuestra propia herramienta para hacer algo, veamos si alguien no lo hizo antes. Después, si lo hizo, bueno, veamos cómo lo hizo, porque por ahí, para los informáticos les interesa saber cómo está hecha la herramienta, porque a ustedes se les ocurrió un algoritmo mucho más interesante. Obviamente, estas cosas ténganlas en cuenta. Pero siempre investiguen antes de empezar a trabajar. Siguiente, aprendan a discernir entre lo lindo y lo necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? No sean perfeccionistas. O sea, es muy lindo que las cosas estén lindas, perfectas, prolijas y todo. Pero muchas veces tenemos que aprender a focalizarnos en cuál es el objetivo de nuestro trabajo y en los tiempos que tenemos por delante. Y se los digo por experiencia, porque yo soy bastante perfeccionista. Relacionado a esto, lo que dice el segundo de estos papers es Pipelinitis is a nasty disease. ¿Qué significa esto? No se enrosquen en escribir un pipeline para todo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, secuenciamos una bacteria y este proyecto es algo de una única vez, va a ser la primera y la última vez en mi vida o para este laboratorio que vas a secuenciar una bacteria y analizarla, bueno, no hagamos un pipeline para automatizar esto. Simplemente, sí, registremos bien todos los pasos que hicimos, cómo lo hicimos, etcétera, y que quede bien documentado. Un pipeline lo vamos a desarrollar, por ahí sí tenemos que repetir un proceso una y otra vez. Por ejemplo, en lo clásico, un laboratorio que va a andar secuenciando genomas, o un proyecto en el cual queremos secuenciar y anotar 200 genomas bacterianos. Y bueno, vamos a repetir el mismo pipeline una y otra vez. Así que escribámoslo bien una vez y repitámoslo después 200 veces.
Y por último, optimizar software solo una vez que trabaje correctamente. ¿Qué significa esto? Desarrollemos lo que queramos hacer. Una vez que funciona y nos arroja el resultado en forma correcta, bueno, fijémonos, anda lento, tratemos de mejorarlo. ¿Está hecho en muchas líneas? Bueno, tratemos de reducir la cantidad de líneas. Y así sucesivamente. Pero hagámoslo una vez que ya tengamos algo funcional. Bueno, y por sobre todo, organización, chicos. Organización es lo más importante, es la meta de oro. Un proyecto reproducible y publicable. Para ello, tratemos de documentar lo máximo posible, mantener todo en un mismo sitio, utilizar software de control de versiones. Esto es para aquellos de ustedes que desarrollan software, o inclusive para los que no, para aquellos que en laboratorios desarrollan protocolos, escriben protocolos. Fíjense que a veces los protocolos los cambiamos, tenemos la versión 1, versión 2, versión 3. Bueno, hay software que está diseñado específicamente para controlar versiones. Y bueno, y en este caso les recomiendo nuevamente esta herramienta ActivePaper que apunta justamente a proyectos computacionales en la ciencia, tratando de hacerla reproducible y publicable. Y además les brinda un tipo de formato de archivo para almacenar toda la información del procesamiento y ese tipo de cosas, protocolo y todo eso. Otro consejo, no estamos solos. ¿Qué significa esto? No tengamos miedo a preguntar. Sé que muchos de ustedes dicen, no, seguro que esto que pienso debe ser una boludez, no lo voy a preguntar porque voy a quedar mal. No tengan miedo, pregunten. A lo sumo les podrán decir, pero eso ya lo preguntaron acá, y les mandarán un link a donde lo preguntaron. Fíjense en foros como Biostar, The Councils o inclusive en ResearchGate, que nos conecta con toda una comunidad científica importantísima. Y luego, por último, decirles que no olviden que la clave de todo proyecto es el diseño experimental. Como dice esta frase, mientras que un buen diseño experimental no garantiza un experimento exitoso, un mal diseño experimental nos va a garantizar el fracaso. Y bueno, con eso termino yo. Santiago, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Para eso invito a los participantes a que vayan redactando sus consultas en el chat. Mientras tanto, les comento que estamos grabando este webinar y lo vamos a poner a disposición del público a través de nuestro canal de YouTube. Para poder acceder al canal de YouTube y a nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn, los invito a que visiten www.biosystems.com.ar. Allí en el footer pueden encontrar los enlaces directos a las redes. Y en nuestro canal de YouTube pueden también acceder a los webinars anteriores de esta serie sobre aplicaciones de secuenciación de nueva generación. Así que es un ciclo que venimos desarrollando desde el año pasado y en el webinar sobre diversos temas, oncología, neurología, vigilancia alimentaria, medicina reproductiva, virología. Así que los invito a que visiten nuestras redes. Si te parece, Santiago, guardamos a que vayan llegando las primeras preguntas. Dale. Mientras les comento que nosotros somos representantes exclusivos de Illumina, así que todos aquellos que estén interesados en desarrollar un proyecto de secuenciación de nueva generación pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Pueden escribirnos a info@biosystems.com.ar. Bueno, acá estamos recibiendo comentarios sobre la presentación. Bueno, sin preguntas, vergonzosos todos. Y eso que les dije, Bueno, no tengan que preguntar,
Acá tenemos una valiente que pregunta, me gustaría saber en qué idioma, consulta si por ejemplo es Python, se programa en código de línea. Línea de comando. Generalmente es lo que se llama Bash o Shell Scripting en general. Existen distintos idiomas de Shell Scripting, pero la idea es que lo que podemos llegar a hacer a través del Shell Scripting, podemos llegar a hacerlo a través de lenguajes como Python, Perl y cosas por el estilo. Obviamente no todo, porque cuando uno dice línea de comando, generalmente está hablando de, ¿cómo sería esto? De un ambiente en el cual estamos manejando, accediendo a nuestros archivos y ese tipo de cosas, podemos navegarlos. Sería como en el caso de Windows, uno tiene el explorador de archivos donde navega carpetas, abre archivos, etcétera, solo que nos brinda también la posibilidad de manipular estos archivos con muchísimas herramientas y muchísima flexibilidad. Podemos concatenar archivos, podemos extraer cosas de archivos, filtrar información de los archivos, y cosas por el estilo. Y cuando digo que desde Python, Perl, etcétera, podemos hacer cosas similares, es porque todos estos lenguajes nos permiten también manipular archivos de similares maneras. En algunos casos, algunos de los programas combinan desde dentro de los lenguajes de programación, llamar, por ejemplo, a comandos de la línea de comando. Pero generalmente les recomiendo yo que si van a arrancar a trabajar en bioinformática, que empiecen aprendiendo un poco Linux y se familiaricen con la línea de comando de Linux. Bueno, y muy interesante si quieren, un lenguaje muy fácil de aprender es Python y que les va a ayudar muchísimo. Existen librerías dedicadas exclusivamente a Bio, son llamadas por ejemplo BioPython, BioPerl, BioRuby, BioJava, todos estos que mencioné son otros lenguajes de programación. Con lo cual, si ya conocen alguno, con el que más a gusto se sientan, pueden seguir avanzando y busquen estos paquetes que les va a ayudar mucho. Muchas gracias, Santiago. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué frameworks? A ver, pero es un poco larga. ¿Qué frameworks para analizar variantes de genomas humanos recomendás? Uf, qué tema, ¿eh? Yo el que más recomiendo y con el que más trabajé es GATK, el Broad Institute. Particularmente lo que tiene de bueno, primero es que es un instituto que trabaja muchísimo en genómica humana, tiene mucha gente desarrollando esta herramienta, tiene un foro muy importante de gente que constantemente está utilizando la herramienta y está detectando errores o testeándola con todas sus secuencias, etcétera, con lo cual tienen un tiempo de respuesta y un crecimiento bastante interesante. Después existen otras herramientas, hay una página de framework que se llama gkno.me, GKNomi o algo por el estilo, que utiliza como software para hacer la predicción de variantes FreeBayes, que también es una muy buena herramienta. Y también hasta hace poquito había otra herramienta muy interesante que se llamaba Platypus, que ahora la están mejorando. Vi un preview del paper. La nueva herramienta se llama en realidad, creo que es Octopus o algo por el estilo, y promete tener, qué sé yo, mejores resultados que GATK, pero bueno, obviamente lo que ocurre es que no están comparados contra las últimas versiones. Pero yo empezaría por GATK. Y después, si querés, prueba esta GKNOM. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Quería consultar con respecto al análisis llevado a cabo con Kime, que se mencionó al principio, si conocen alguna fuente de información de la cual pueda inferir si para alguno de los pasos me convendría salirme del pipeline que propone Kime y llevarlos a cabo por un programa externo. Mira, Kime la particularidad que tiene es que no es una herramienta, no es un software per se, digamos, ¿no? Sino que es un conjunto de scripts que lo que hacen es hacer uso de herramientas externas. Con lo cual, para un paso determinado, como por ejemplo para el paso de clustering,
Para el paso de clustering, Kime te ofrece entre los parámetros, si querés clusterizar utilizando la herramienta cdhit, uclust, creo que Motur y otras tantas herramientas más. Con lo cual, primero, fíjate para qué paso te gustaría salirte, digamos, del pipeline y fíjate si ya no te provee una de esas herramientas externas que vos en realidad estás queriendo. Lo mismo, para algunos pasos también puedo utilizar Blast, Black. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de una principiante en bioinformática que consulta si conocen de algún curso en programación para este tipo de análisis. Chan, curso de programación para este tipo de análisis. Mira, yo me vine a vivir a Inglaterra, así que estoy un poco desactualizado. Pero yo les diría que hablen o con la gente de INDEAR o con la gente de VIA o inclusive que consulten en laboratorios que estén haciendo análisis particulares o similares, perdón, porque por ejemplo ocurrió que una vez... Hola, estamos... ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, estamos teniendo como un problema con el audio, te escuchamos un poco entrecortado. Ah, perdón. Lo que les decía es que primero pregunten en INDEAR si puede armar un curso o algo, o en VIA, que la idea es que alguno de estos provea cursos de entrenamiento para bioinformáticos y cosas por el estilo. Luego también tiene algunos de los cursos en la facultad, y si no, la otra que les recomendaba es... algo que nos ocurrió a nosotros es que investigadores que trabajaban, por ejemplo, en metagenómica, que ya habían desarrollado algunas cosas al respecto, nos invitaron a dar una charla o a participar de un curso al respecto. Entonces, en esos casos lo bueno es contactar a esta gente y decirles si no tienen pensado por ahí volver a hacer un curso de ese tipo. Y por último, algo que les recomiendo para este tipo de cosas es métanse en la página Coursera, que es una página de cursos online. Obviamente la mayoría están en inglés, hay algunos en español, pero tienen muchísimos de bioinformática. Tiene inclusive de algoritmos, para entender los algoritmos de bioinformática, cómo funcionan. Tiene cursos de bioinformática para principiantes y cosas por el estilo. Y la mayoría son todos gratuitos. Inclusive hasta los que son pagos pueden llegar a anotarse y mientras no den el examen final y no pidan que quieren certificado, pueden asistir al curso también. Perfecto, muchas gracias por las recomendaciones. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya vamos terminando con el webinar. Les recuerdo que queda a disposición la grabación para aquellos que quieran volver a verlo, quieran compartirlo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la presentación y por responder todas las preguntas. Por favor, si quieren hacerme más preguntas, después pueden enviarme un mail si quieren. Perfecto. Creo que se puede agregar después en la presentación la dirección de mail o algo así. Sí, no hay ningún problema. Dale. Bueno, y gracias a todos ustedes por haber venido. Sí, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, esperamos encontrarlos en el próximo webinar que lo vamos a estar dando en la primera semana de diciembre. Ya es el último del año, así que con ese despedimos el 2016. Bueno, ha sido un gusto, Laura. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto para nosotros. Muchas gracias a vos. Chau, chau. Adiós.